misionero. Entonces decidieron los oficiales que con padres o lo que sea, iba a salir todo bien. Los padres iban a explicar, gracias a Dios, estamos aquí y no tenemos que pensar en nada más. Es una misión directamente mandada por el Dios. Fui a hablar con los pastores y les expliqué la base espiritual por mi conflicto de conciencia. Me contestaron con declaraciones cliché, hasta versos de la Biblia sacado fuera del contexto para justificar la guerra, diciendo cosas como Dios nos favorece y que debía yo confiar en su visión por los Estados Unidos. Cosas superficiales, declaraciones aguadas que no respondieron en lo más mínimo a lo que estaba yo realmente sintiendo. Y él sí conocía la Biblia. Entonces no podían citar la Biblia para tratar de convencerlo sin razón. El mero acto de cuestionar el propósito de la guerra y de operaciones específicas podían resultar en cargos contra los soldados de debilidad, emoción, temeridad y otras cualidades asociadas explícitamente en el ejército con comportamientos femeninos, o sea, no varoniles. Bueno, aquí es Ricky. Antes de ir al ejército, bueno, la foto ahí abajo a la derecha, donde dice 6, y son 6 hermanos. Y antes de empezar en el ejército, todos los hermanos, bueno, 4 hermanos pusieron 6 en el brazo y la hermana en el hombro. Después de llegar a Irak, decidió, y después de tener tanto conflicto con los oficiales que no querían ver la realidad, la verdad, decidió poner veritas, no sé, todo en latín, suena más, no sé, profundo, algo así. Y después de unos meses más, te va a liberar, la verdad te va a liberar. Entonces, y después otro tatuaje que quiere ser, no sé cómo se dice, pero como de yoga, algo así, sí. Muy espiritual. Bueno, porque creo que ya he hablado demasiado y quiero empezar la discusión con ustedes. Tengo que terminar la historia de Ricky. Después de regresar a Estados Unidos, decidió, recibió una promoción y iban a nombrarlo sargento con un grupo de chavos bajo su comando. Y decidió que no podía, por razones de conciencia, no podía entrenar a los chavos para mandarlos después a Irak. Y decidió desertar. Y entonces salió de la base militar y por un año vivió de manera escondida. Después de un año se presentó en otra base militar y después de muchas noticias, mucha publicidad, recibió un castigo menor, digamos, de 3 años, de 3 meses, digo, en la cárcel. Bueno, hay otras historias aquí, pero... Y aquí está Ricky en la cárcel. Y entonces algunas fotos... Ahí no, anterior. Entonces, todavía no entiendo cómo la gente en la cárcel permitió que pintaba así. ¿Cuánta sangre es necesario? Algo así, ¿no? Pero pasó 3 meses ahí y cuando lo entrevisté unos años después, estaba viviendo en Las Vegas y ya no creyente, ya no evangelista,
pero seguía viviendo de una manera, religiosa, o sea, pensando en la conciencia es la cosa más importante, y ayudar y proteger a los demás es la cosa más importante en la vida. Bueno, tengo una parte aquí donde puedo hablar en términos más generales de masculinidades militares. El argumento, en pocas palabras, es que no podemos hablar de una masculinidad, sino de masculinidades, plural, militares. Por ejemplo, el piloto los requisitos para ser buen piloto es mucha independencia. O sea, hay que tomar decisiones solito. Mientras si estás, por ejemplo, si estás en un grupo, lo más importante es no actuar de una manera muy individualista, sino actuar como miembro del grupo y sumergir sus propios deseos, etcétera, etcétera, para el grupo en general. Perdón. Es interesante que las fuerzas de paz ahora de la ONU tienen mujeres, tienen contingentes. Yo creo que México no está participando mucho en las fuerzas de paz, pero muchos países sí participan. Pero es muy interesante estudiar la parte jugada por las mujeres. Y no sé si es más, trata de su supuesto propósito de buscar paz en ese sentido y no tirar armas. Pero vale la pena, y creo que necesitamos más estudios de casos sobre las fuerzas de paz de la ONU. Y los de abajo son en Irak, quemando la mierda de las tropas. Aquí es un mapa de varias bases militares de los Estados Unidos. Es importante entender lo que es ser ciudadano de un país que tiene más bases militares por todas partes del mundo que cualquier otro país en la historia del mundo. O sea, es una parte de la cultura, de la sociedad tan normal, entre comillas, tan naturalizado, que realmente me da miedo. Otros soldados, otros veteranos en antiguerra han tenido reuniones y han denunciado lo que había pasado, lo que está pasando en Irak. Entonces hay un movimiento de los veteranos importantes y hemos elegido las historias de vida de 6, no porque son excepcionales en términos de los demás veteranos antiguerra, sino que por su manera de expresarse. Espero que he traducido más o menos sus palabras y sus intenciones y sus emociones y sus experiencias para el público aquí, y les agradezco de nuevo escucharme, y espero que podamos conversar y debatir las ideas que he presentado. Gracias. Sí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la idea es que tenemos un micrófono de aquel lado, si alguien quiere ir formulando algunas preguntas o algunos comentarios, pues el compañero que nos está apoyando puede pasarles el micrófono, ¿no? Y por favor, sobre la guerra, sobre este estudio, sobre cuestiones de método, de los estudios de masculinidad aquí en México, etcétera. Cualquier tema. Ok, ¿qué tal? Soy José. Una pregunta a lo expuesto. Me queda una duda sobre, en el marco de la investigación, ¿qué
¿dónde queda, digamos, el papel de la mujer dentro de el ejercicio de la violencia también? Es decir, no hay soldados, mujeres que también están enviadas a combatir, todo eso. No sé si se topó con algo de ese tipo de problema. El papel de la mujer, perdón, En el combate, en el ejército estadounidense. Bueno, no, está bien. Actualmente, más o menos 14-15% de los soldados son mujeres. En Irak y Afganistán, supuestamente no deben de participar en el combate, pero como todo el país es área de combate, andan con rifles y se encuentran en situaciones de combate. Es interesante que en el caso de los 5 hombres de este estudio, hablan mucho más de los civiles que cualquier otra cosa, del maltrato de los civiles. En el caso de Tina, Tina es de la tribu Navajo de Nuevo México. También salió como lesbiana durante su estancia en el ejército. Era enfermera. Entonces tiene una historia muy particular, muy interesante. Para ella no fue, bueno, también habla de los civiles y el maltrato, pero en el caso de Tina, aún más importante quizás, era el miedo que tenía de los demás soldados gringos, varones. O sea, habla de ir a la letrina en la noche con cuchillo, por miedo que tenía. Entonces, para ella, la epifanía era, somos miembros del mismo grupo y no puedo confiar en mis colegas, mis camaradas aquí. Y para ella fue parte de una realización de conocer problemas de desigualdad de género en general en la sociedad estadounidense. Yo diría que acabamos de cambiar supuestamente en Estados Unidos la ley sobre si puede ser homosexual abierto en el ejército. Y hay muchos factores, pero un factor importante es que hace 30 años había muy pocas mujeres, como 2 o 3%, y no podían encontrar jóvenes que querían participar en el ejército. Y de golpe buscaban a mujeres y subieron los números. Y ahora también tienen problemas, y creo que en reclutar. Y creo que es una manera de ampliar, ¿no? La población que buscan. Pero siguen, en términos de combate, siguen el debate de que los hombres, por naturaleza, pueden participar y las mujeres no. Y de que también va a ser más difícil si el hombre está al lado, si una mujer está al lado del hombre en el combate, no va a pensar en matar a los enemigos, sino proteger a la mujer. Entonces, para mí, tonterías. Pero siguen haciendo y tratan más que nada de costumbres e imágenes que existen en la sociedad en su conjunto, ¿no? No sé si he contestado bien. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo 2 preguntas que tienen que ver, bueno, la primera tiene que ver con el asunto del anonimato, ¿no? Que en antropología, de repente es como un tema muy discutido, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, una de las partes que me sorprende de tu estudio es que hablas de las historias de vida, ¿no? Y presentas a los personajes, ¿no? Entonces quería saber como tu opinión respecto a eso. Creo que tengo una idea, ¿no? Que es por este asunto de eso también como que refleja la parte de este movimiento, ¿no? De los veteranos de guerra, antiguerra, ¿no? Es una parte como para ser visible, ¿no? Como para, pero no sé si esté bien esa percepción.
Y mi segunda pregunta es que me llamó mucho la atención en tu presentación que hablas de masculinidades disidentes, ¿no? Cuando el término disidente se ha estado como retomando en este tiempo, ¿no? Se habla de identidades disidentes, ¿no? Se habla de disidencia sexual o este término de disidencia me llama como mucho la atención porque hay otras personas que han hablado de masculinidades subalternas, ¿no? Ajá. Entonces, nada más quería que pedirte que si por favor nos podrías ampliar un poco más si ese término tiene una intencionalidad como más específica. Gracias. Muchas gracias. En cuanto, bueno, ¿por qué uso sus propios nombres? Es porque quieren ellos que lo haga. Y yo creo que muchas veces, al menos en la historia de la antropología, hemos inventado sobrenombres, apodos, etcétera, etcétera, para proteger supuestamente a ellos, pero realmente estamos protegiendo a nosotros, para que nadie puede verificar, revisar el trabajo que hemos hecho. No, de veras. Entonces, es muy interesante. Yo, en el caso, por ejemplo, aquí en México, tengo varios libros y siempre pregunto, ¿quieres que use tu nombre o otro nombre, etcétera, etcétera? Y casi todos quieren, wow, mi nombre va a estar en un artículo o en un libro, ándale, pues, voy a ser famoso. Y a veces he decidido no usar sus nombres. Por ejemplo, si me han hablado de cosas muy íntimas, de violencia doméstica, etcétera, etcétera, que no sirve para nada hablar con su propio nombre. La idea es que alguien, en este caso, etcétera, etcétera. Además, en el caso de los 6 veteranos, todos, Charlie no tanto, Chris no tanto, pero los demás habían participado muy abiertamente en manifestaciones y en películas, etcétera, etcétera. Entonces, bastante bien conocido. Puedo mencionar, Chris Magoy es filipino y decidió no ir a Irak y desertó a Canadá, de hecho. Era marinero y decidió irse y está todavía en Canadá pidiendo asilo político allá. Entonces tuve que ir a Toronto. Entonces, yo creo que al menos los científicos sociales tenemos que pensar mucho en el uso de los nombres, porque yo creo que pocas veces la gente con quienes estamos hablando quieren esconder sus nombres, no les molesta. Depende, a veces sí, si es algo, se han robado un banco o algo así, ¿no? Pero muchas veces, bueno, así soy yo y gracias por la atención, gracias por la curiosidad sobre mi vida, pero si quieres publicar algo, ándale. En cuanto a la palabra o el término disidentes, estábamos refiriéndonos más bien a la cuestión política y en cuanto a la guerra, disidentes en cuanto a la guerra, y no solamente en cuanto a la masculinidad. Y yo sé que mucha gente utilizan varios términos como masculinidad hegemónica, alternativa, nueva masculinidad, etcétera, etcétera. Y yo prefiero usualmente no utilizar estas cosas porque, no porque no haya cosas cambiando. Entonces hay nuevas cosas en el mundo, etcétera, etcétera, claro. Sino porque creo que muchas veces estamos evitando con estos términos la relación que sigue existiendo socialmente, pero también en el hogar. Y eso trata de la relación entre la mujer y la masculinidad en particular. Entonces, disidente aquí quiere decir que no están actuando de manera masculina,
sino precisamente están actuando como hombres. Pero tenemos que pensar en los hombres de otra manera. Entonces lo que es nuevo para mí es la manera de pensar en lo que es el hombre o lo que son los hombres y no el hombre en sí. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo 3 preguntas. Primero, ¿por qué la necesidad de estudiar a los soldados? Me gustaría que profundizara un poco en ese sentido. Segundo, en términos generales de estas 6 entrevistas, ¿cómo caracterizaría cómo caracterizaría la masculinidad así en términos generales? ¿Y qué incidencia tiene esta en cuanto a su desengaño frente a la guerra, en cuanto a su decepción frente a la guerra? No sé si me explico, ¿no? Perdón, no. Es decir, No. las concepciones que estos personajes tenían sobre la masculinidad, ¿qué incidencia tiene o qué implicaciones tienen en su desengaño frente a la guerra? No sé si queda claro. Las concepciones, disappoint. el referente ideológico del ser hombre verdadero, que sí juega un papel de cara a la decepción que se vive después en la guerra. Sí, y una última pregunta. Si la idea inicial de lo que es ser hombre cambió en estas personas. ¿Qué tiene que ver con la segunda? ¿No? Sí, Okay. sí. Perdón, es que soy medio sordo y con el micrófono también no me... Bueno, como expliqué, mi coautora trabaja cuestiones de los militares, soldados, etcétera, etcétera. Entonces es un campo para ella y para mí no había sido. Pero yo creo que por razones más políticas, si podemos dividirle el mundo así, que intelectuales, decidimos que había muchos libros sobre veteranos de la guerra en Irak, veteranos con perspectiva a favor de la guerra o al menos ambivalente. Entonces no quiero criticar la guerra, pero entonces libros escritos sobre sus experiencias. Y todavía hay pocos libros en inglés o en otros idiomas de veteranos, sobre los veteranos antiguerra. Y creo que es un asunto tan importante para los Estados Unidos que la necesidad viene de la política, de ofrecer otra perspectiva, de otras experiencias, otra manera, otros marcos conceptuales, etcétera, etcétera. Entonces, trata de eso. Por supuesto, intelectualmente, en términos de antropología, de ciencias sociales, también creo que es un campo, bueno, podemos decir sobre muchas cosas que nadie ha hecho un estudio sobre una cosa. Eso no quiere decir que vale la pena hacer el estudio, simplemente porque no existe algo, ¿no? Pero en este caso no existen muchos estudios y es importante. Yo creo, estamos hablando de más de 2 millones de personas que han pasado por Irak en el ejército, 2 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad gigantesca del presupuesto del gobierno estadounidense. Y no sabemos, los de afuera, digamos, no sabemos exactamente lo que está pasando, los métodos de reclutar, etcétera, etcétera.
y lo que pasa con los soldados durante la guerra en las bases militares en varios lugares. Entonces yo creo que realmente nos urge en muchos lugares. Dificilísimo entrar al mundo de los militares, aquí en México también. Varias personas han intentado, pero es difícil, pero es importante. Yo tengo un amigo que era teniente en Estados Unidos por varios años en el ejército y ahora es antropólogo y decidió estudiar los militares en Ecuador. Pasó 5 años para al fin llegar a poder entrevistar a los generales, etcétera, etcétera. Y tenía la experiencia de ser teniente, etcétera, etcétera. Entonces podía hablar de un soldado a otro, como yo no puedo. En cuanto a la masculinidad, complicado eso, digo la decepción y cómo cambió y qué aprendieron en Irak. Difícil, porque en todas las cientos o miles de páginas de entrevistas que tenemos, hay poca referencia a la masculinidad. No es un término popular. Y como antropólogo y como alguien entrevistando, no quería, bueno, ¿qué piensas de la masculinidad? O tu masculinidad, ¿cómo es? Tenía que esperar hasta cuando saliera algo sobre el tema y, es como cuando yo hice un trabajo, supuestamente, bueno, no era, pero algunos dicen sobre el machismo. Yo nunca usé la palabra macho, machismo, etcétera, etcétera. Siempre esperaba. Y de golpe, en el transcurso del estudio fue evidente que en las universidades, en las clases medias altas, usaban mucho más la palabra machismo, mientras en Santo Domingo casi nadie. No es decir que no existía o no había discusión sobre cuestiones de desigualdad, de una cosa u otra, pero es importante saber los términos que usan la gente. Entonces, es difícil saber exactamente, pero yo diría que para los hombres esta parte fue importante. Y si ha cambiado algo, es que son más pacifistas ahora que antes y que esta parte de la masculinidad, o sea, jugar de niño con rifles, etcétera, etcétera, y es lo que pasa también aquí, ¿no? Con pistolas, algo así, bueno, al menos en la frontera. Esta parte critican más ellos, pero en términos de proteger, de servir, de estar presente, de tener valentía, de aguantar, aguantar todo, aguantar sufrimiento físico, psicológico, etcétera, etcétera, no ha cambiado, sino ha movido a favor de la guerra. Ahora los hombres de verdad que quieren proteger, que quieren servir, que quieren presentarse en un momento necesario, bueno, hablan de la necesidad de terminar la guerra, de no tener más guerras, así, de no invadir, de no ocupar. Antes, la necesidad de invadir, de ocupar, etcétera, etcétera, para ayudar, para servir. Entonces, es la política que ha cambiado, principalmente. Y es la conclusión que tenemos. Y la conclusión, no sé si es buena o mala en términos políticos. Quizás mucha gente podría buscar, bueno, antes la masculinidad era importante, ya no, y ese es el progreso de la sociedad. No es más avanzado no pensar en la masculinidad. Yo creo que no hemos llegado a esa época. La identidad, el comportamiento, la práctica, todo asociado con género va a continuar por el momento, yo creo.
con muchos cambios, con mucho conflicto, con mucha ambigüedad, etcétera, etcétera, con muchas diferencias dentro de las mismas sociedades. Pero muchos, hay pocos aquí, bueno, una prueba sencilla. Podemos ver aquí el pelo de casi todos en este auditorio. No todos, pero los que, en la mayoría, que tienen pelo corto son hombres, varones. Que tienen pelo más largo son mujeres. No todos, no todas, pero la mayoría. Eso quiere decir algo. La manera de presentarse que quiero, y no estamos hablando de barbas ni nada de eso. Bigotes aquí. Perdón, sí. Bueno, tengo dos preguntas precisas, pero primero quiero contextuarlo un poco. Yo soy hija y hermana de objetores de conciencia norteamericanos durante pasadas guerras, Segunda Guerra Mundial y de Vietnam. En gran parte por eso yo opté por la nacionalidad de mi mamá mexicana. Lo que me llamó la atención y quería preguntar es, en ninguno de estos casos, y pienso sobre todo en Ricky, que siendo evangelizador, etcétera, en ninguno de estos casos revisados, sí, y pienso sobre todo en Ricky, por ser evangelizador, ¿podía él apelar a reglas de objeción de conciencia establecidas ya hace muchas décadas en los Estados Unidos, en lugar de ir a la cárcel, o ya no aplican para nadie? Las reglas de objeción de conciencia, Conscientious Objector Regulations, ¿ok? Esa es una. La segunda pregunta es que leí hace poco que a raíz de la guerra de Vietnam calculan 60,000 suicidios, sí, de excombatientes. ¿Hay un seguimiento de eso actualmente con estos? Bueno, entendí la segunda, sí, pero las cifras son secretas muchas veces, o no confío yo en las cifras que nos dan. Hay un alto nivel de suicidio, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como entre el grupo de los veteranos. Pero muy difícil saber exactamente cómo, si algo es suicidio. Pero todos los que trabajan, los psicólogos y trabajadores sociales, etcétera, etcétera, dicen que hay altos niveles. Y yo creo que no es suficiente hablar de que la guerra es horrible, y siempre hay trauma, etcétera, etcétera. Sino también regresar o estar en un momento de guerra que puede ser horrible, pero si estás convencido de que lo que haces vale la pena, que estás cumpliendo algo importante, el impacto, el efecto psicológico es distinto. Lo que pasó con muchos de Vietnam, por supuesto, había un movimiento gigantesco en contra de la guerra. Entonces regresas a casa, regresas al país y no estás, no recibes la bienvenida del público en Estados Unidos. Ahora hay una bienvenida un poco cínica, yo creo, de parte de mucha gente, de los civiles en Estados Unidos, que nunca han ido y nunca van a ir.